Te habla Oscar. En este video veremos los 10 pasaportes latinos más inservibles 2024. Número 10. Guatemala. El poder que da a sus ciudadanos el pasaporte guatemalteco para moverse por el mundo es muy limitado. Esta limitación no es solo un reflejo del papel que Guatemala desempeña en el escenario global, sino que también de factores históricos, económicos y geopolíticos que han moldeado la imagen de la nación centroamericana ante el mundo. El pasaporte guatemalteco no abre tantas puertas, ya que con este pasaporte solo se puede acceder a 135 países del mundo, sin necesidad de visa. Si bien países latinoamericanos y ciertos estados asiáticos permiten la entrada sin visado, las grandes potencias globales como Estados Unidos, Canadá y algunos miembros de la Unión Europea le exigen una visa, lo que limita la capacidad de los guatemaltecos para moverse con libertad por el mundo. Las razones detrás de esta limitación son complejas. Una de ellas es el poder económico de Guatemala, que en el contexto internacional es relativamente bajo. Aunque es una de las economías más grandes de Centroamérica, aún está muy lejos de tener el nivel de influencia que tienen otras naciones. Esto no solo afecta a las relaciones bilaterales y multilaterales, sino que también incide en la percepción global sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad de sus fronteras y de sus ciudadanos. Los países desarrollados suelen imponer requisitos de visados para prevenir flujos migratorios no regulados, una preocupación que Guatemala no ha logrado contrarrestar debido a la inestabilidad social y económica que enfrenta. Otro factor importante es la seguridad interna del país. Guatemala, lamentablemente, ha sido etiquetada en varias ocasiones como un país con altos niveles de inseguridad. Aunque muchos guatemaltecos buscan viajar con propósitos turísticos, de estudios o negocio, la percepción internacional de que el país es una fuente de inmigración irregular persiste. Número 9. Colombia. El pasaporte colombiano es un documento que representa una nación rica en biodiversidad, cultura y una historia compleja. A pesar de los grandes avances que Colombia ha tenido en las últimas décadas en términos de desarrollo económico, seguridad y proyección internacional, el pasaporte colombiano aún enfrenta barreras considerables cuando se trata de movilidad global. Este documento no es tan poderoso como podría pensarse, dado el tamaño y la influencia de la nación sudamericana, y esto se debe a una combinación de factores históricos, políticos y socioeconómicos que han marcado la percepción internacional de Colombia. El pasaporte colombiano abre las puertas a 134 países a nivel mundial. Colombia es un país que lucha durante muchos años con la sombra de los conflictos de diferente naturaleza que se han dado dentro de sus fronteras. Estos factores han afectado profundamente la reputación a nivel global, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover una imagen renovada y modernizada. Esto continúa influenciando la manera en que otras naciones ven a los ciudadanos colombianos. Muchos países desarrollados, especialmente en Europa y América del Norte, mantienen políticas de estricto visados para los colombianos, en parte debido a preocupaciones de seguridad. Aunque las tasas de inseguridad han disminuido, la percepción de Colombia como un país problemático sigue siendo un lastre difícil de sacudir, ya que el mundo aún recuerda lo que ocurría en ese país durante la década de los 80s y 90s. A pesar de que esto ha quedado atrás, esta época hizo que Colombia fuera visto como un país emisor de migrantes, como personas que buscaban refugiarse de lo que pasaba en su país, y hasta la actualidad tiene más de 3 millones de personas viviendo fuera de sus fronteras, lo que hizo a muchos países levantar restricciones de viaje para ellos. Número 8. Honduras. El pasaporte hondureño, para quienes lo portan, este documento no abre tantas puertas como debería. En un mundo cada vez más interconectado, el poder del pasaporte hondureño sigue siendo limitado, ya que abre las puertas a 133 países a nivel mundial. Las barreras a la movilidad que enfrentan los hondureños se encuentran profundamente entrelazadas con su historia y la realidad geopolítica de la región. Honduras ha estado marcada por una serie de desafíos que han limitado su desarrollo global. Esto preocupa a muchos países, en particular aquellos en Europa, América del Norte y algunas regiones de Asia. Honduras sigue siendo vista como una nación vulnerable y esta imagen afecta directamente a la libertad de sus ciudadanos para viajar sin restricciones. Además, otro de los principales factores que debilita el poder del pasaporte hondureño es la seguridad interna del país. Durante años, Honduras ha sido catalogado como uno de los países más inseguros de la región, por lo que muchos países, preocupados por la migración irregular y la seguridad, imponen estrictos requisitos de visado a los ciudadanos hondureños. La percepción de que el país no ha podido controlar de manera efectiva sus diferentes crisis coloca a Honduras como una de las naciones cuyos ciudadanos son recibidos con desconfianza en varias partes del mundo. Otros aspectos que afectan la movilidad de los hondureños es la situación económica del país. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con una alta dependencia de las remesas enviadas por ciudadanos que viven fuera en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Esta dependencia ha fomentado la percepción de que los hondureños que viajan podrían no
regresar, buscando oportunidades económicas en el extranjero, ya que en la actualidad las remesas representan cerca del 30% del PIB de Honduras. Antes de continuar con el video, quiero pedirte que le des me gusta a este video, si te ha gustado. Además, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los nuevos videos. Únete, ya somos más de 252,000 suscriptores en este canal. Número 7. Nicaragua. El poder del pasaporte nicaragüense es limitado, reflejando las realidades geopolíticas, económicas y sociales que han condicionado la relación de Nicaragua con el resto del mundo. A cada paso, este documento se enfrenta con barreras que lo mantienen lejos del prestigio y la movilidad que ofrecen pasaportes de naciones más influyentes. Con este documento, sus ciudadanos pueden acceder a 128 países, ya que Nicaragua, con su historia de inestabilidad política como la revolución sandinista, los conflictos civiles y más recientemente, los enfrentamientos políticos entre el gobierno y la sociedad civil, han dejado profundas cicatrices en la percepción global del país. Esta historia de conflictos internos ha forjado una reputación que genera desconfianza en el extranjero, lo que se traduce en políticas restrictivas de visado para los ciudadanos nicaragüenses. Los gobiernos de países más desarrollados, preocupados por la posibilidad de inmigración irregular, exigen a los portadores del pasaporte nicaragüense pruebas extensas de sus intenciones al viajar, lo que convierte a este documento en una herramienta limitada para la movilidad internacional, y esto ha ido empeorando recientemente. De hecho, es el país centroamericano que menos acceso libre a diferentes países tiene, ya que después de las protestas de 2018, el gobierno empezó a reprimir cualquier oposición por más pequeña que fuera, y esto llevó a que miles buscaran hacia otros destinos para protegerse de esto. Miles de nicaragüenses han salido de sus fronteras recientemente, lo que elevó las alarmas en muchas zonas del mundo, ya que el país ha visto su imagen internacional duramente afectada, ya que desde el mismo gobierno no se han respetado acuerdos internacionales, generando desconfianza. Número 6. Venezuela. El pasaporte venezolano ha experimentado una notable caída en su poder durante la última década, un reflejo directo de la crisis política, económica y social que ha atravesado el país. Venezuela, una vez vista como una de las naciones más prósperas de América Latina, ha vivido un declive sin precedentes que ha afectado prácticamente todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, y el poder de su pasaporte no ha sido la excepción. En la actualidad, el pasaporte le abre las puertas a 124 países, pero esto esconde algo, ya que hay muchos países donde los venezolanos tienen acceso libre. Aún así, cuando llegan a estos, se les niega la entrada sin razón alguna. Esto ya ha sido expuesto por miles de venezolanos en redes sociales, donde se puede ver este fenómeno. Todo esto empezó con el deterioro institucional y la creciente inestabilidad política del país durante la última década, pero uno de los factores más importantes en la pérdida de poder del pasaporte venezolano ha sido la crisis humanitaria y la masiva emigración que ha experimentado el país. Según cifras de organismos internacionales, más de 7 millones de venezolanos han dejado el país en busca de mejores oportunidades, escapando de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la creciente inseguridad. Esta enorme diáspora ha generado preocupación en muchos países receptores, que comenzaron a ver en los viajeros venezolanos posibles migrantes permanentes que podrían ejercer presión sobre sus economías y sus sistemas sociales. Esto lo vemos reflejado fácilmente en la región latinoamericana, donde el país hace más de 10 años contaba con acceso sin mayores restricciones a casi todos los países de la región, pero en la actualidad países como México, Perú, Chile, República Dominicana, Panamá o Costa Rica le exigen un visado a los ciudadanos de este país. Número 5. Ecuador. El pasaporte ecuatoriano no es tan poderoso en comparación con lo de algunos países vecinos, debido a varios factores. A nivel global, Ecuador aún se enfrenta a restricciones de acceso a zonas importantes del mundo, como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Asia. En total, el pasaporte ecuatoriano solo le abre las puertas a sus ciudadanos a 95 países a nivel mundial, muy pocos en comparación a puestos anteriores, a diferencia de naciones como Chile o Argentina, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visado o con requisitos más flexibles a muchos países de Europa o incluso Asia. Los ecuatorianos deben tramitar visas para ingresar a la gran mayoría de estos territorios, ya que por ejemplo Ecuador no tiene acceso libre de visa al espacio Schengen, el área europea donde 29 países se unen para no exigirle visado a visitantes de diferentes partes del mundo. Este espacio no debe confundirse con la Unión Europea, ya que muchos miembros del espacio Schengen no pertenecen a la Unión Europea y viceversa. Pero volviendo al tema, uno de los principales factores que ha limitado el poder del pasaporte ecuatoriano
es la percepción de riesgo migratorio. Ecuador históricamente ha sido un país con altas tasas de migración, especialmente hacia Estados Unidos y España, lo que ha generado políticas migratorias más restrictivas por parte de estos países. España es parte del espacio Schengen y debido a la gran diáspora ecuatoriana en este país, es que Ecuador aún no tiene acceso libre a la zona. Además, aunque Ecuador ha mantenido cierta estabilidad política y económica en comparación con otros países de la región, en años recientes esta imagen se ha venido abajo, debido a la inestabilidad de la inseguridad ciudadana en este país, que se ha presentado en los últimos años y que no ayuda en nada a los ciudadanos ecuatorianos a mejorar su movilidad global. Número 4. Bolivia. El pasaporte boliviano es un documento que muestra los desafíos históricos, políticos y económicos que han moldeado su bajo poder en la actualidad. El documento, que debería ser una llave para explorar el mundo, se convierte en muchos casos en una barrera más, un recordatorio de las limitaciones globales que enfrentan los ciudadanos bolivianos al tratar de cruzar fronteras, ya que este pasaporte solo le abre la puerta de 80 países a las personas que lo portan. Uno de los principales factores que limita la movilidad de los portadores del pasaporte boliviano es la percepción que el mundo exterior tiene de su país. Bolivia, a lo largo de la historia, ha enfrentado desafíos profundos relacionados con la inestabilidad política, cambios de gobierno repentinos y protestas sociales, aunque en las últimas décadas el país ha experimentado un crecimiento económico moderado. Estos avances no han sido suficientes para cambiar la imagen internacional de Bolivia como una nación aún en vías de consolidación institucional. Esta percepción afecta la forma en que otros países ven a los ciudadanos bolivianos, lo que resulta en políticas migratorias más estrictas y la necesidad de tramitar visados para acceder a muchos destinos en Europa, América del Norte y Asia, a diferencia de países vecinos como Chile o Brasil, que han logrado establecer acuerdos bilaterales de exención de visados con varias naciones. Bolivia sigue rezagada en ese sentido. La diplomacia boliviana, aunque activa, no ha logrado posicionar al país en un país que inspire la confianza internacional necesaria para flexibilizar las políticas migratorias hacia sus ciudadanos. Incluso en la región latinoamericana, donde los acuerdos suelen ser más laxos, los bolivianos se enfrentan más restricciones que algunos de sus vecinos. Número 3. República Dominicana. El pasaporte dominicano en el contexto global no abre tantas puertas como sus ciudadanos desearían. El pasaporte dominicano, a pesar de pertenecer a una de las economías más dinámicas del Caribe, tiene un poder limitado, ya que solo abre las puertas de 75 países a nivel mundial. La República Dominicana ha tenido que lidiar con ciertos estigmas, aunque no sufre de inestabilidad política extrema. Su historia está marcada por épocas de gobiernos autoritarios, transiciones democráticas tumultuosas y más recientemente desafíos con la gobernabilidad. Estos factores generan una imagen de un país que, aunque en crecimiento, todavía enfrenta obstáculos en su desarrollo institucional, lo que se traduce en políticas migratorias más restrictivas hacia sus ciudadanos. Los dominicanos, en muchos casos, son vistos como potenciales migrantes en lugar de turistas, lo que ha sido influenciado por la importante diáspora dominicana, especialmente en Estados Unidos y en Europa, ya que esta pequeña nación caribeña cuenta con una diáspora de casi 3 millones de dominicanos viviendo fuera de sus fronteras, cerca de la población colombiana en el exterior, que es un país de una población mucho mayor. Esta percepción afecta directamente el poder de su pasaporte, ya que los países más desarrollados temen que los viajeros provenientes de República Dominicana utilicen su entrada como una vía para establecerse de manera irregular. En este sentido, países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas han impuesto visados obligatorios, exigiendo a los dominicanos demostrar que sus viajes son temporales y no un intento de migración permanente. Además, la economía dominicana, aunque de las más grandes del Caribe, sigue siendo vulnerable a las problemáticas como la desigualdad y el desempleo, lo que puede dar más motivos para migrar. Número 2. Cuba. El pasaporte cubano es también un recordatorio de las barreras invisibles que limitan a la movilidad de quienes lo portan. Detrás de cada página sellada de cada visado tramitado con dificultad hay una historia de aislamiento, desconfianza y efectos duraderos de un sistema que ha enfrentado al país con gran parte del mundo, ya que este pasaporte solo le abre las puertas de 62 países a nivel mundial. Ahora, un poco de contexto del por qué este pasaporte es tan débil, y es que desde la Revolución Cubana en 1959, Cuba ha estado en el centro de la atención global, no solo por su modelo político socialista, sino por las tensiones que ha generado con potencias internacionales, especialmente Estados Unidos. Este largo conflicto con uno de los países más poderosos del mundo ha tenido consecuencias directas en la capacidad de los cubanos para moverse de manera libre por el globo. El embargo impuesto por Estados Unidos, las restricciones económicas y la reputación de Cuba como un país políticamente problemático han erosionado el poder de su pasaporte, limitando el acceso de sus ciudadanos a muchos destinos,
el aislamiento diplomático ha jugado un papel clave. Durante décadas, Cuba se encontró rodeada de aliados lejanos y al mismo tiempo distanciada de su propia región, lo que impactó los acuerdos internacionales que podría haber facilitado la movilidad de sus ciudadanos, mientras que otros países latinoamericanos han logrado establecer tratados bilaterales que permiten la entrada sin visado a Europa, América del Norte y Asia. Cuba se ha quedado atrás. Su red diplomática, aunque extensa en algunos sentidos, está marcada por alianzas estratégicas con naciones que tampoco cuentan con gran poder en su pasaporte, limitando la posibilidad de acuerdos que flexibilicen el acceso global. Número 1. Haití. El pasaporte haitiano es un testimonio silencioso de una nación que, desde su nacimiento, ha luchado por superar sus circunstancias. Haití, la primera república negra en el mundo, nació de una revolución contra la esclavitud y la opresión colonial, pero su historia gloriosa de libertad contrasta con el presente de desafíos económicos, políticos y sociales. En las manos de sus ciudadanos, este pasaporte, que debería abrir puertas y posibilitar viajes, se convierte en una llave que rara vez abre puertas internacionales. El pasaporte haitiano le abre la puerta de sus ciudadanos a apenas 53 países a nivel global, convirtiéndose así en el pasaporte más débil de toda la región latinoamericana. El poder del pasaporte haitiano está ligado a la percepción global de Haití, un país que ha sido azotado por décadas de inestabilidad política, desastres naturales y pobreza estructural. Aunque los haitianos llevan consigo el orgullo de su herencia revolucionaria, el mundo ve un país marcado por la precariedad. Esta percepción ha llevado a muchos gobiernos a imponer restricciones migratorias severas a los ciudadanos haitianos, bajo la idea de que el viaje puede ser un escape permanente de la miseria en lugar de una simple visita. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los haitianos cuando intentan viajar es la falta de confianza de la comunidad internacional en la capacidad del país para garantizar la estabilidad. Haití ha estado atrapado en un ciclo de crisis, de embates de la naturaleza, problemas internos de gobernabilidad, inestabilidad social, protestas, entre más, todo lo cual refuerza la percepción de Haití como un país en constante crisis. Esto afecta directamente el poder de su pasaporte, ya que muchos países temen que los haitianos que llegan a sus fronteras lo hagan buscando refugio o la posibilidad de emigrar permanentemente. Gracias por ver este video. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. En la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.